gloria a ti atribuimos, la honra a ti atribuimos, por majestad, santo eres el Señor. A ti atribuimos la gloria, a ti atribuimos la honra, a ti atribuimos poder y majestad, santo eres el Señor. A ti atribuimos la gloria, a ti atribuimos la honra, a ti atribuimos poder y majestad, santo eres el Señor. A ti atribuimos poder y majestad, santo eres el Señor. A ti atribuimos poder y majestad, santo eres el Señor. Santidad del nombre de mi Señor, a la vez que lo pronuncio, siento algo emocionante. Mi espíritu se alegra y da gracias. No puedo pensar en nada, solo pienso en ti, Jesús.
gloria. Bienvenidos esta noche en el nombre del Señor Jesús. Gracias damos a Dios por la oportunidad que nos regala para estar congregados en su nombre. Nos congregamos para celebrar la presencia del Señor. Amén. ¿Cuántos han venido para celebrar la presencia del Señor? Amén. Creo que tenemos una razón poderosa esta noche para celebrar la presencia del Señor por su majestad, por su poder. Yo le invito para que bajen sus palmas. Vamos a alabar al Señor. Amén. La majestad del Señor. Cántale a Jesús, la majestad del cielo. Aleluya. ¿Cuánto damos alabanza al Señor? Vamos a orar esta noche, vamos a presentarnos ante el Señor con acción de gracias por habernos traído aquí esta noche. ¿Cuántos te adoramos? Gracias. Te exaltamos esta noche y invocamos tu nombre, y sobre todo nombre, porque solo en tu nombre hay poder, Señor. Tú eres el Rey de Reyes. Tú vives para siempre, Señor. Agradecemos, Señor, tu bondad y tu grandeza, tu gran misericordia para con nosotros. Permítenos, pues, que podamos glorificar, Señor, tu nombre, Señor, para servir. Porque tu nombre, Señor, tiene todo poder. Esta noche, Padre, al invocar tu nombre, al incluir en tu presencia, Señor,
a leer la palabra esta noche, quiero darle la bienvenida a todos, reiterarles la bienvenida también a quienes se conectan con nosotros para participar de esta celebración. Les bendecimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Y nos alegra mucho el poder llegar por medio de la palabra a muchas personas también a través de las redes. Hebreos capítulo 10, vamos a leer hasta el verso 11. Hebreos capítulo 10, leemos hasta el verso 11, la poderosa palabra de Dios. Amén. Amén. Dice, vamos a esperar que todos lo encuentren. Amén. Hebreos capítulo 10, del verso 1 al verso 11. Amén. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros y no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, estando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradarán. Entonces dije, aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, que aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Amén. Amén. Al Señor sea la gloria. Amén. Estén cómodos siempre, amables, y vamos a meditar en la palabra. Y quiero hoy hablarles, siguiendo la secuencia del tema que venimos desarrollando sobre el legalismo. Hace 8 días hablamos sobre la hipocresía religiosa. Hoy vamos a hablar sobre algunas diferencias entre la religión y el evangelio. Amén. ¿De qué vamos a hablar? Diferencias entre la religión y el evangelio. Estamos en medio de un sistema, o vivimos dentro de un sistema religioso. Y hay una gran diferencia entre lo que es religión y lo que es evangelio. En nuestro tiempo, la mayoría de personas que se congregan en una iglesia, su gran mayoría vive dentro del sistema religioso y no dentro del evangelio. El sistema religioso nos lleva a practicar normas, dogmas,
normas y doctrinas de hombres. A eso nos lleva el sistema religioso. Y dentro de esas normas y de esas costumbres, tradiciones y dogmas, la gran mayoría de asistentes a una iglesia están condicionados a las normas que dentro de su iglesia se practican. Toda organización tiene que tener normas, claro que sí. Toda organización tiene sus creencias. Pero cuando vamos a hablar del Evangelio, el Evangelio está por encima de todo dogma o de toda tradición religiosa. Cada grupo o cada movimiento religioso tiene su cultura, tiene su forma y tiene sus parámetros, a los cuales quienes pertenecen a determinado grupo se someten. Pero más importante que esos parámetros establecidos por una organización o por una religión es seguir lo establecido por el Evangelio de Cristo. Y aquí quiero que empecemos a notar dónde está la diferencia entre la religión y el Evangelio. Quizás en algunas ocasiones les he hablado un poco de esto en otros temas, pero quiero resaltarlo hoy, porque la religión se trata del hombre intentando llegar a Dios. Eso es la religión. El hombre intentando llegar a Dios por medio de sacrificios, por medio de rituales, por medio de ceremonias, por medio de homilías. El escritor a los Hebreos nos da una descripción cuando dice en el verso 11: ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces, no dice una, sino muchas veces, los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Oigan bien, nunca pueden quitar los pecados. Bajo el régimen religioso o bajo la norma de la ley que se estableció en el antiguo pacto, había cierta cantidad de ceremonias que se realizaban donde el pueblo buscaba la cercanía con Dios, donde el hombre hacía sacrificios de animales, de cabritos, de aves, de corderos, para ofrecer un sacrificio en expiación por su propio pecado. Y cada año estaban haciendo remembranza de los pecados y haciendo una cantidad de ceremonias que no podían purificar el alma. De alguna manera eran un año o una guía hacia el futuro de lo que vendría. Así que el escritor a los Hebreos dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros y no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan.
su pecado. Quiero decirle que la palabra expiación significa tapar, no quita. Por eso los sacrificios y los rituales que hacían en el pueblo no podían quitar los pecados ni hacer perfectos a los que se acercaban, porque estaban haciendo algo que demandaba su religión y siempre tenían que estar esclavos de esos sacrificios tratando de acercarse a Dios. Con la religión nos pasa igual, porque nos referimos a un sistema que ofrece plenitud por medio de rituales y reglas que no están centradas en la persona de Jesús. Al menos los del antiguo pacto sacrificaban un cordero que tenía una tipología al Cordero de Dios que venía para quitar el pecado del mundo. Cuando usted ve el verso 12 del capítulo 10 de Hebreos, dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Con un solo sacrificio, Cristo sí hizo perfectos a los que se acercan a Él. Con la religión nos referimos a un sistema que nos ofrece plenitud mediante rituales y reglas no centradas en la persona de Jesús. O sea que no nos pueden ofrecer un cambio. Por eso la religión que el hombre vive hoy es una religión que nada ha podido hacer por él. La gente tiene sus credos, la gente tiene sus rituales, tiene sus dogmas, pero su estado, su vida en sí no ha cambiado, porque la religión no puede transformarle la vida al hombre. La religión, como lo dije alguna vez, es la escalera del hombre tratando de llegar a Dios. Pero el Evangelio es muy diferente, porque el Evangelio se trata de Dios llegando a nosotros. Lucas 19:10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No fue que el hombre buscó a Dios. El hombre, con su religión, se inventó una cantidad de normas que nada pudieron cambiarle en la vida. De hecho, hoy tenemos gente que hace sacrificios en la llamada Semana Santa. Muchas personas se van caminando o hasta de rodillas a cumplir una penitencia y van hasta donde está su ídolo o su santo, cumpliendo una penitencia, pero su vida no cambia. Siguen siendo los mismos esclavos del pecado, porque eso es lo que hace la religión. La religión no transforma. La religión no cambia al hombre. Pero el Evangelio, a diferencia de la religión, el Evangelio viene a nosotros. Cristo viene a nosotros a tener contacto con nosotros por medio del dominio de su poder. Por eso es que el Evangelio sí tiene poder para cambiar. Pablo dijo en Romanos 1:16: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. La palabra salvación es liberar, es rescatar, es redimir. El Evangelio tiene ese poder en la vida del hombre. En Marcos capítulo 1, el verso 14 y 15, si tienen la Biblia, tengan la bondad y ábrala. Libro de Marcos, capítulo 1 y el verso 14. Vamos a ver cómo el Evangelio tiene poder y cómo es que Dios tiene contacto con el hombre para hacer por medio de su poder una obra. Marcos 1, 14.
Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. Cuando hablo del reino de Dios, estoy hablando del dominio del cielo sobre la tierra. Y el reino de Dios es un reino espiritual donde su espíritu es el que domina en el hombre. Así que por acá empezamos a ver la gran diferencia entre la religión y el Evangelio. El Evangelio es el reino de Dios entre nosotros, el dominio de Dios en nuestra vida. Amén. Y digo, predicando el Evangelio del reino de Dios y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en la religión. ¿Cómo dice la Biblia? En el Evangelio. ¿Qué significa la palabra Evangelio? Significa buenas noticias, buenas nuevas. Eso significa la palabra Evangelio. Así que lo que el hombre necesita es creer al Evangelio. Porque el Evangelio son las buenas noticias de salvación. Y hay un mandato que no lo enseña la religión, pero que sí lo enseña el Evangelio, y es arrepentidos. El arrepentimiento. ¿Usted sabe qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento viene del griego metanoia, que significa cambio de actitud o nuevo modo de pensar. El que cree en el Evangelio se arrepiente, y cuando se arrepiente viene la transformación, el cambio de actitud y el nuevo modo de pensar. Ya no puede ser igual a como vivía antes. Así que esto es algo que no lo hace la religión, pero que lo hace el poder de Dios a través de su Evangelio. Amén. En Mateo capítulo 4, verso 23 dice, y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando ¿qué? El Evangelio de qué? Eso significa que es un Evangelio de poder. Y sanando ¿qué? Y toda dolencia en el pueblo. O sea que el Evangelio del reino de Dios llegando a nosotros con poder. ¿Por qué cree usted que una persona pueda cambiar de vida? ¿Por qué cree que un drogadicto puede ser transformado? Que un asesino puede ser cambiado totalmente. Porque el Evangelio produce arrepentimiento. El verdadero Evangelio, el Evangelio del reino, de poder, produce en el hombre arrepentimiento. Total que lo lleva a tener un cambio de vida, un cambio de actitud. A mí no me venga a decir usted que si usted vive el Evangelio y sigue haciendo las cosas que antes hacía, sigue mintiendo, sigue engañando, sigue hurtando, sigue adulterando, sigue fornicando, sigue haciendo todas esas cosas que usted vive en el Evangelio, porque no es verdad. El Evangelio genuino es el que obra en mí el cambio, es el que obra en mí la transformación, es el que me lleva a ser una persona noble, amable, una persona jovial, una persona paciente, una persona amorosa, una persona cariñosa, que ama a su prójimo, que tiene misericordia, que es benigna. Eso hace el Evangelio. Pero hay mucha gente que se ha metido a una iglesia y no ha cambiado de vida, sino de iglesia, porque son simplemente religiosos que se cambian de iglesia
los hechos de Cristo. ¿Cuáles son los hechos de Cristo? Los milagros portentosos, las sanidades, las obras. Le envió dos de sus discípulos, Juan, para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús le dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven. Esas son las obras del reino. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres les es anunciado el Evangelio. Cuando hablamos de Evangelio, entonces hablamos de algo poderoso. Amén. Marcos 11, 1 al 5. Cuando hablamos del Evangelio, hablamos de algo poderoso. Por eso fue que Pablo tuvo razón y lo dijo con tanta certeza. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Pablo tenía religión. De hecho, perseguía a los hijos de Dios para encarcelarlos y golpearlos, porque él era un religioso, pero no había conocido el Evangelio. Pero cuando él conoce el Evangelio, su vida tiene una transformación. Dejó de ser el perseguidor de la iglesia para convertirse en un apóstol, en un predicador de las buenas noticias de Jesucristo. Y cuando iba camino a Damasco persiguiendo a los cristianos, se encuentra con Jesús. Un resplandor de luz lo rodea, Hechos capítulo 9, y cae en tierra. Y cuando cae en tierra dice: ¿quién eres, Señor? Y la voz que él oye le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Por eso la iglesia verdadera tiene un nombre, y es el nombre de Jesús. La iglesia es el cuerpo, y el nombre de la iglesia es Jesús. Por eso Pablo se encontró con el que tenía que encontrarse, y él le cambió la vida. Porque Jesús viene a tener contacto con el hombre, y cuando Jesús tiene contacto con el hombre, la vida le cambia al hombre totalmente. Por eso Pablo dijo: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder. Él lo experimentó, él no estaba predicando algo que le habían contado. Él se encontró con el Evangelio de verdad. Tenía religión educada a los pies de Gamaliel, pero no había conocido el Evangelio. Conocía la ley de Moisés, pero no había tenido un encuentro con el Evangelio que transformaba la vida. Pero cuando él lo tiene, entonces predica: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Dice: al judío primeramente y también al griego. Y que eso es el Evangelio: poder transformador, poder que cambia. Pero ¿qué es la religión? La religión es apariencia. Eso es la religión. Y de eso estamos llenos en el mundo, de apariencia. Gente que practica una religión, que va a una iglesia, pero vive de apariencia, porque su vida no ha sido transformada. Y no estoy generalizando, pero en la gran mayoría de iglesias que hoy tenemos en el mundo, hay personas que solo se conforman con ir a una iglesia, pero sus vidas no tienen un cambio. Así que viven de una apariencia religiosa, porque eso es la religión. Y recuerden la palabra de Mateo 21, 18 y 19, donde Jesús va a tomar fruto de una higuera cuando iba camino a la ciudad, y ve la higuera llena de hojas. Y cuando la higuera tenía hojas es porque tenía fruto. Y Jesús se acerca a comer de la higuera, el fruto de la higuera, que eran los higos, y no encontró
la higuera se secó porque no tenía fruto. Y Jesús se indignó porque así como estaba la higuera, así era la religión de los ríos. Eran templos impresionantes, hermosos, adornados, pero lo que hacían dentro de esos templos eran sacrificios vacíos. Y así hay gente hoy que está en las iglesias que viven solamente de religiosidad, bien organizados, buena apariencia, buen aspecto, pero por dentro no tienen esencia de Dios, no viven un evangelio verdadero y se parecen a la higuera que se secó y se murió porque no tenía fruto. Hay gente que tiene una fe fingida, no tienen fruto, no hay obediencia y se van a secar como la higuera porque no tienen fruto. Al Señor la gloria. Amén. Al Señor la gloria. ¿Saben qué dice Mateo 23, 27? Y le dice a los religiosos, a los fariseos: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Eso es la religión, es apariencia, es mostrar algo que no se tiene. Por eso los religiosos siempre quieren cambiar a la gente de afuera hacia adentro y están haciendo al revés. Porque el cambio que hace el evangelio verdadero no es de afuera hacia adentro, es de adentro hacia afuera. Amén, amén. Amén. ¿El evangelio qué es? El evangelio es transparencia. El evangelio es justicia. Romanos 1:17 dice: porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe para fe, como está escrito: más el justo por la fe vivirá. La justicia produce algo maravilloso. ¿Saben qué produce la justicia? Paz con Dios. Y a mí me duele ver gente que dice que está en el evangelio, pero no tienen paz, no viven en paz, viven en guerra. ¿Qué clase de evangelio están viviendo? Cuando el evangelio del reino de poder, el evangelio poderoso, trae paz, produce paz con Dios. La justicia produce paz con Dios. Y esa es la transparencia del evangelio. ¿Sabe qué dice Pablo en los Romanos capítulo 5, verso 1? Dice: justificados por la fe. Por la fe en Cristo tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que el evangelio es transparencia. Un verdadero hijo de Dios refleja a Cristo en su vida. Un verdadero hijo de Dios transpira paz, seguridad, imparte eso a los que lo rodean. Usted lo nota que hay personas que, aunque profesan el evangelio, usted las ve y habla con ellos y como que le transmiten algo como de angustia, como de zozobra, como de desespero. Y que son hijos de Dios. Esas personas solo tienen religión, pero no tienen evangelio. Porque el evangelio produce justicia, paz y gozo por el Espíritu Santo. Eso es el evangelio. ¿Qué otra cosa es la religión? La religión es la que produce superioridad moral. Eso produce la religión. Ahí sí tengo aquí, todavía tengo 10 minutos. La religión produce superioridad moral. ¿Me estoy dando a entender esta noche? Amén, amén. Hermanos, si usted
está dañando lo que el Evangelio trae, porque la religiosidad trae superioridad moral. Y usted ha visto esos creyentes que se creen más santos que otros y que hablan de otros con palabras despectivas, como si esos otros no valieran nada, porque no pertenecen a su credo o a su organización o a su denominación. Entonces los ven como cosas raras y los aíslan como si no hicieran parte del cuerpo de Cristo, porque la superioridad moral que produce la religión hace eso. Marcos capítulo 2, el verso 15 al verso 17. Mira lo que declara la palabra del Señor. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa. Oiga bien lo que está diciendo. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también donde los judíos tenían algo en particular y lo siguen teniendo. Para ellos los demás pueblos son inmundos y los pecadores y quienes no practican su creencia, su religión, son inmundos. Así que Jesús venía del linaje judío, pero había una diferencia. Él traía no una religión, traía el evangelio del reino, el evangelio del poder. Era él llegando a los hombres para tener contacto con ellos. Así que dice, también a la mesa estaban los pecadores juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Oiga bien, había muchos que le habían seguido. El verso 16 dice, y los escribas, que siempre van a estar ahí, los religiosos, los fariseos, viéndole comer con los publicanos y los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? Que él come y bebe con publicanos y pecadores. Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y los escribas y fariseos se sentían más dignos porque tenían su religión y menospreciaban a los demás. Y eso es lo que hace la religión. Hay gente que tiene superioridad moral porque pertenecen a una denominación o a un credo religioso y se creen mayores moralmente que los demás y creen que los demás no tienen derecho. Y Jesús no vino a los sanos, vino a los enfermos, a quienes necesitaban. Eso es el Evangelio. El Evangelio no da superioridad moral. El Evangelio saca del lodo a los que están allá y los
conocido a Cristo, porque son altivos y no son humildes. Y el Evangelio produce un corazón humilde. Lucas 18:9 al 14, hay una declaración bíblica, dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos, se le hace como parecido a lo que hoy se vive, que hay muchos que se consideran muy justos porque van a una iglesia y no se pierden servicio. Entonces son los más altos y los que tienen la facultad de señalar a todo el mundo. ¿Se le parece en algo esta escritura a eso que se vive hoy día? Claro que sí, porque a unos se confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Dijo también esta parábola: dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano, o sea, pecador. Y el otro fariseo era religioso. El fariseo, puesto en pie, como tenía religión y la religión da superioridad moral, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, decía el fariseo, y oiga bien, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana. ¿Se le parece algo a lo que se vive hoy? ¿Ah? Total parecido con lo que se vive hoy. Parece que se estuviera repitiendo la historia. Tenemos una cantidad de fariseos religiosos en las iglesias que oran de esa manera. Dice: es que yo ayuno 2 o 3 veces a la semana, y eso nos hace sentir moralmente superiores, porque lo que tiene de religión y no evangelio. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. El hombre perfecto. Perfecto. Así oraba el fariseo. Se le nota la superioridad moral que tiene por causa de su religión. Para él no hay nadie más que sirva sino él. Así es el religioso. Los demás son pecadores, él es santo. Pero mira lo que dice el publicano: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio. Mire la diferencia: sé propicio a mí, pecador. Él no tenía superioridad moral. Él sí entendía que necesitaba de Dios y tenía un corazón humilde, porque el evangelio verdadero produce un corazón humilde, y el que tiene un corazón humilde reconoce su necesidad, su dependencia de Dios, es pobre en espíritu, como dice Mateo capítulo 5. Y el verso 14 dice: os digo que el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. A Dios sea la gloria. Amén. ¿Me regalan 5 minutitos? La palabra humildad viene del griego tapeinó, hincado, que significa bajo o pequeño de corazón. Óigame bien, bajo o pequeño de corazón. Está indicando una persona que se considera grande, que no se considera grande. Eso indica, o por sobre los demás. Y por eso es que se traduce como humilde, que se rebaja voluntariamente. Un verdadero hijo de Dios está sometido bajo la poderosa mano de Dios, humillado bajo la poderosa mano
el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que averganza, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso lo produce el Evangelio, un corazón vivo. Pero la religión es una carga pesada para la gente. Escúcheme lo que le digo. En Mateo 23, capítulo 1 al 4 dice: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Y mira lo que dice: así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo. O sea, todo lo que les enseñaban de la ley, háganlo. Porque la ley es santa y es buena. O sea que lo que les enseñan de la ley, guárdenlo y háganlo. Pero mira lo que les dice: mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Eso es la religión. La religión le pone cargas a la gente, que esto no se puede, que esto tampoco, y ellos le ponen cargas a la gente, pero ni ellos son capaces de llevarlas. Esas son las normas y las invenciones que tienen los hombres en la religión. Mateo 23, 1 al 4. Pero ¿qué es el Evangelio? El Evangelio es algo muy diferente. El Evangelio es carga ligera. Mateo 11:30 dice: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El Evangelio no es una carga para nadie. El Evangelio es carga ligera. Llevar el yugo de Cristo, ¿qué implica? Es ponernos al lado con Él. Y el que se pone al lado con Él, pues lógicamente su carga va a ser liviana, porque quien lleva la carga es Él. Implica ponerse al lado con Él, renunciar a la libertad propia, o sea, los deseos carnales. Pero desde que estemos con el yugo de Cristo, no será difícil, ni será una carga renunciar al pecado. Será una carga cuando nos lo imponen por la religión y nos dice: es que no puede hacer esto. Si el hombre no conoce el verdadero evangelio, el hombre no lo va a poder cambiar. Es que usted tiene que actuar, hacer, vestirse, así de esa manera. No, el evangelio es una carga ligera. Cuando se vive el verdadero evangelio, no hay ningún problema renunciar a nuestra propia voluntad para someternos a la voluntad del Señor. Y podemos aceptar y permanecer a su lado viviendo lo que vive Él, viviendo por el camino que Él va y trabajando en lo que Él trabaja. Mis hermanos, con esto termino. La religión se trata de impresionar a los hombres. El Evangelio se trata de ser asombrados e impresionados por Dios. La religión se concentra en controlar el pecado externamente. Marcos capítulo 7, verso 1 al 8 dice: mientras que el Evangelio transforma el corazón. Vamos a mirar lo que dice Marcos, el capítulo 7, verso 1 al 8. Habla de lo que contamina al hombre. Mire, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos y muchas veces
utensilios de metal y de los lechos. Preguntaron pues los fariseos, los escribas, ¿por qué tus discípulos andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con manos inmundas? Con esto Jesús les aclara y les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamiento de hombres. Así que la religión se encuentra en controlar el pecado externamente, las cosas externas, mientras que el Evangelio es diferente. El Evangelio transforma el corazón y trata con el pecado internamente. Eso hace el Evangelio, trata con el pecado internamente. La religión, a diferencia, es sentir el control y confiar en sus propias justicias. El Evangelio es fe en Jesucristo y confianza en esa obra terminada. Eso es el Evangelio. Usted elige si sigue la religión o vive en el Evangelio. Pero le garantizo que vivir en el Evangelio es y será lo mejor que el ser humano pueda experimentar. Después de que tenga la bondad, y vamos a darle gracias a Dios por la palabra de esta noche. Padre, te damos gracias. Te damos gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Gracias, Señor, por el entendimiento que nos das cada día a través de la misma, por despejar nuestra mente y enseñarnos cada vez, Señor. Ayúdanos, pues, con el poder de tu Espíritu Santo para poder vivir ante tu presencia, ministrando delante de ti con fidelidad, Señor, creyendo en la verdad del Evangelio y recibiendo de ti cada día bendición, vivificados por tu palabra, Señor, y limpios por ella, apartándonos de todo lo que nos impida acercarnos a tu reino, Señor. Sea en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de Gloria al Señor. Estén cómodos un momento, por favor. Quiero despedirme de los que han estado conectados a través de Facebook. Bendecir sus vidas, invitarles el domingo a las 11 de la mañana a nuestra celebración dominical. Amén. Los que están conectados, que Dios les bendiga.